Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Mira, lo que está a punto de presenciar básicamente una entrevista que yo le hice un apartado. O sea, un chamaco que antes iba a la iglesia a servir al Señor y ya no. Entonces, con el fin de entender o saber qué piensan esa gente, qué sienten esa gente, hacerles preguntas que casi nadie hace, ¿me entiendes? Así que nada, espero que les guste. Papi, gracias, brother. Gracias por estar aquí, Juni. De verdad que creo que estés cómodo, ¿viste? Nada, vamos a empezar esta entrevista con tu nombre, brother. Me gustaría que me dijeras tu nombre, dónde naciste y un pequeño resumen de tu crianza, ¿me entiendes? Claro que sí. Puede que eventualmente, mientras la conversación fluye, yo te haga más preguntas acerca de tu crianza, pero nada, solo empieza con eso, ¿está bien? Claro que sí, pues mucho gusto. Mi nombre es Nelson, yo vengo del pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Crianza, me crié en un hogar humilde, madre, padre, familia. Fui criado en el Evangelio desde muy pequeño. Escuelas públicas, siempre en las calles, jugando con amistades, siempre en el deporte. Pretty much mi crianza fue eso, hasta el sol de hoy. Cuando tú dices, me crié en el Evangelio, ¿cuál fue básicamente en tu familia o quién fue ese guía o esa puerta, esa persona que los llevó o te llevó básicamente a eso? Pues mi madre fue mi ejemplo en esto del Evangelio. Si no fuese por ella, yo creo que el sol de hoy, yo no sé dónde yo estuviera o no sé si hubiese conocido a Dios a temprana edad. Mi madre es mi ejemplo, mi madre es la que se ha mantenido firme en sus oraciones y yo digo que gracias a ella y gracias a Dios que yo estoy aquí todavía. Para dejar claro, ¿verdad? Que creo que no es preciso, pero no hay problema. Tú eras un chamaco que o sea, en algún momento de tu vida le diste tu corazón a Dios, ¿me entiendes? Y estabas sirviendo en los caminos, pero ya no estás. O sea, ya básicamente el catálogo que la gente le pone al cristiano, que no sé si es el término correcto, es apartado, ¿me entiendes? Y lo pongo así para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Que es apartado. Pero, claro, para dejar eso claro, ¿cómo tú conociste a Dios? O sea, yo sé que me explicaste más o menos que en tu crianza te presentaron todo esto, pero cuando, obviamente, yo vengo de Puerto Rico también y obviamente yo no tuve básicamente, seguía, sí, una tía me llevaba a la iglesia, mi papá después se hizo pastor y cuando iba a verlo pues me llevaba a la iglesia, pero básicamente así fuerte no tuve como en tu caso. Okay. Pero yo sé que en un momento dado tú dijiste por ti mismo, no fue porque te llevaron. Okay. Esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo fue ese momento de que tú dijiste, cómo tú conociste a Dios tú personalmente? Bueno, pues como te dije, mi mamá fue la que me metió en esto de la iglesia, ¿verdad? A temprana edad. Los primeros años, como hasta eso de los 14 años, yo diría, yo no entendía. O sea, yo iba a la iglesia por ir, sé que, ¿sabes? Había un Dios, sé que lo que la gente me decía de Dios era cierto. Pero yo personalmente no lo había como experienced. No había experimentado lo que era sentir el Espíritu Santo, no había experimentado lo que era sentir la presencia, no sabía lo que era una relación con Dios. Pero a eso de los 14 años yo decidí pedirle a Dios sobre ciertas cosas porque yo tenía dudas. Entonces yo fui a donde un amigo mío y le pregunté que cómo yo hacía esto y él me dijo, órale a Dios, háblale como si fuese un amigo tuyo. Y eso fue lo que hice en aquel entonces, ¿verdad? Yo siendo inmaduro espiritualmente y no sabía, yo dije, ok, pues voy a hacerlo. Y Dios utilizó una persona para hablarme sobre cosas que solamente Dios y yo sabíamos, porque yo se lo había dicho a él. Y obviamente nadie que estaba conmigo aquí canalmente sabía lo que yo le había pedido al Señor. Y cuando esa persona me dio esa palabra, era muy específica. Y ahí fue cuando yo pude decir, esto no es embuste. Dios es, de verdad es real, Dios existe. En ese momento fue que yo dije, ok, vamos a coger las cosas en serio. Entonces empecé a orar más,
empecé a ir A a los la 14 años. Ajá, por ahí, 14 a 15 por ahí. Empecé a orar más, empecé a buscar más de día, empecé a meterme más con él. Y yo creo que sí, eso fue mi decisión. Ahí fue cuando yo dije, ok, soy yo el que estoy ahora, no es mi madre, ¿tú me entiendes? Ya había llegado el punto en el cual yo tenía que obligar a mis papás a ir tarde por la noche, a llevarme a la iglesia, a buscarme, llevarme para las actividades. Pues ahí ya yo decía, ok, ese era yo, ahí fui yo. Okay. Pero en ese momento de los 14 a los 15, obviamente, tú creces, o sea, tú tienes 20 ¿qué? 20. Tú tienes 20 años, entonces, lo que yo entiendo es que hace ¿cuántos meses estás apartado? ¿Cuánto llevas? Llevo, si no me equivoco, estoy en mi cuarto tirando al quinto. Mes. Ajá, Okay. exacto. Pero entonces, desde ese entonces ya tú seguiste hasta... Sí, desde que... De los 14 hasta los 5 meses que pasaron. Exacto. Okay. Yo seguí, obviamente, porque acuérdate que para tú estar... hay gente adentro de la iglesia que están apartados. Ajá. Entonces, obviamente yo llegué a ese punto, pero nunca llegué al punto en el que estoy ahora. En el punto de que, ok, no quiero ir para la iglesia, no me levanto, estoy saliendo, tengo mis cosas. Y también era un niño en aquel entonces. Claro. O sea, me envolvía en cosas de afuera y no entendía. Entonces, estaba adentro, estaba afuera. Entonces, estaba adentro de la iglesia, pero a la misma vez estaba afuera. Okay. Entonces, en ese punto fue que... Pero ya en el trayecto ese, ¿verdad? Porque es obvio, estás 14 años, ¿no? Es bien raro que un chamaquito de esa edad, de esa índole, tenga ya un nivel espiritual increíble y es normal. Sí. Pero, ok, en el trayecto que tú estabas en Puerto Rico, en esa edad, ustedes se mudan para Orlando. Exacto, yo me mudé para Orlando cuando yo me gradué de la high school, de la escuela superior. Ok, entonces yo tengo una pregunta aquí que dice, ¿cómo fue tu conversión? Obviamente yo sé que tu conversión de decir, no, Dios fue a los 14, okay, pero hubo un momento creo yo, ¿verdad? Un momento como que de más torque cuando estás aquí, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que tú me hables por decirlo así, de esa conversión, de ese momento donde tú cogiste torque pues, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa conversión? Ok, pues todo empezó hace 3 años, diría yo. 3 años, que es lo que llevo aquí en Estados Unidos, que fue cuando empecé a entrar más profundo en lo que es, ¿sabes? La religión. Y fue cuando conocí a mi hermano Oscar, que él ha sido un gran ejemplo para mí en cuestión de esto del evangelio, y ha sido un ejemplo grandísimo, una pieza clave, que yo digo que si no fuese por él, pues no supiera orar, no supiera meterme, no supiera lo que es hacer búsqueda, cosas que te llevan a otros niveles espirituales. Y que en aquel momento de niño quien te dirigió solamente para conocer fue tu mamá. Exacto. Y en el momento de joven adulto, diría yo, ¿verdad? Pues fue el muchacho. Fue ese hombre. Y todo empezó hace 3 años porque yo estaba buscando de Dios, estaba en la iglesia, tenía mi relación con Dios, pero yo tenía hambre de más. Yo quería conocer más, quería ver, quería escuchar, quería hacer lo que yo veía en los predicadores, en las convenciones de jóvenes que yo iba con la iglesia en aquel entonces. Y un día le pregunté al hombre que mencioné, que es Oscar, y le dije, mira, papá, yo quiero saber qué más hay aquí. Y él me dice, ¿tú sabes tu llamado? Y yo le dije, no, yo, ¿llamado de qué? ¿De qué tú hablas? Porque no sabía lo que me estaba hablando. Y me dijo, pues, ¿sabes? Dios tiene algo para cada una persona, cada una persona tiene su llamado, tiene una tarea aquí en la tierra. Y yo, sí, en serio. Y yo, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo sé eso? Y él me dice, tienes que meterte en intimidad con él. Intimidad. Tu intimidad es lo que tú, ¿sabes? Como Dios se va a comunicar contigo, como Dios va a saber, como tú te vas a desahogar con él. Y en ese momento fue que yo dije, ok, déjame hacer eso que me está diciendo este hombre, porque hasta el sol de hoy, todo lo que él me ha dicho en cuestión de enseñanza para mí en esto de la religión, de lo que es Dios, pues me ha funcionado y me ha salido. Entonces déjame hacer esto. Y estuve 2 semanas en intimidad intensa con el Señor, y después de esas 2 semanas recibí mi llamado.
Y yo dije, Señor, si esto es lo que tú tienes para mí, yo estoy dispuesto a dejar todo por ti. Y en aquel momento el todo para mí era el deporte. Yo he sido pelotero toda mi vida, desde que mi mamá estaba embarazada de mí, que mi papá todavía jugaba en aquel entonces, ya yo estaba jugando pelota dentro de la barriga. Y esa era mi religión, el deporte. Yo hacía cualquier deporte, pero mi deporte de sangre, de vena, es la pelota. Y yo le dije, Señor, yo estoy dispuesto a dejar esto por ti. A ese nivel yo había llegado. Es como dejar de ser tan devoto a lo que es la pelota, por ser devoto más a lo que es la relación. Yo estaba dejando un sueño por buscarle a Dios. Y lo hice, no te lo niego, porque hoy día, ahora mismo, yo no estoy jugando más béisbol. Pero yo estoy consciente que lo que Dios tiene para mí va a llegar en algún momento. Si yo lo busco. Y eso fue ahí fue mi conversión, como que decidí bautizarme, decidí entregarme, coger mi discipulado, hacer las cosas correctas en el evangelio. O sea que básicamente después que Dios usa al hombre para hablarte de tu llamado, tú oras acerca del llamado y le metes caña. Exacto, desde ahí hasta que me aparté, pues fue que estuve ahí dándole duro. Perfecto. Mira, bro, entonces, ¿cómo o por qué fue que te apartaste? ¿Me entiendes? Y me gustaría que ¿sabes? Fuera lo más claro posible en esta área, ¿me entiendes? Por ejemplo, te digo esto porque yo sé, te conozco. Acuérdate que vamos a hablar un poquito de estabas en una iglesia, te fuiste para otra después, es un proceso, ¿me entiendes? Sí. Ese proceso, obviamente no 30 horas, pero en resumido, más o menos, y explicado bien cómo me puedes hablar eso, cómo o por qué fue que te apartaste. Pues todo comenzó cuando estaba yendo a una iglesia específica. Al principio todo era, ¿verdad?, color de rosa, todo era muy bueno, todo el mundo, ¿sabes?, encariñado, todo el mundo haciendo lo que tenía que hacer. Pero llegó un punto en que comenzaron a ocurrir problemas. Diría yo que por mi propia culpa o solamente problemas que sucedieron porque, pues, a lo mejor un comentario fuera de lugar o algún rumor de algo. Y yo decidí irme de esa iglesia. Y entré a otra. Entonces, perdón, interrumpa. El problema, el rumor, la disputa que pasó, ¿verdad? ¿Fue con toda la iglesia como tal o fue con ciertas personas? No, fue con ciertas personas, las cuales pues no voy a mencionar el nombre porque no es importante en este momento. Claro. Pero esa situación me llevó a irme de esa iglesia, la cual entré a otra, y en esa yo me pude desarrollar más en lo espiritual, pude aprender más, que era lo que yo buscaba en aquel entonces. Y llegó al punto que aprendí, claro, me desarrollé, hice lo que tuve que hacer, pero llegó un momento que yo veía que todo era monótono para mí. O sea, no estoy hablando de la iglesia, que las cosas eran monótonas. Era yo, mi propia rutina era monótona. Llegó al punto que como te digo, puedo decir que me aburrí, pero a la misma manera no es que me aburrí, es que como que ya no quería hacer eso, o sea, quería algo nuevo, entre comillas. Y como te digo, yo no me aparté de los caminos por personas o por problemas o por nada. Fue decisión mía propia, que yo dije, ok, poquito a poco, estaba yendo a la iglesia, empecé a faltar los miércoles, empecé a faltar los viernes, iba los domingos, temprano a veces llegaba tarde, la gente me veía serio, me sentaba en la parte de atrás. Y era porque yo soy una persona que a mí me gusta, ¿sabes?, que me mantengan al tanto en cuestión de que, ok, mira, hoy tenemos esto, hoy tenemos lo otro. Y en cierta parte
eso estaba, pero lo que era el cansancio del día, de lo que era mi trabajo, cuando llegaba a la iglesia me quedaba dormido. Entonces, a mí no me gusta eso, a mí me gusta ir a la iglesia a aprender, no me gusta ir a sentarme y quedarme dormido y pelear con el sueño, porque entonces no estoy ahí. No estoy ahí, porque mi mente no está ahí, no estoy prestando atención. Entonces, eso en parte me molestó a mí mismo, el cual le doy gracias a Dios por mi trabajo, pero a la misma vez como que diantre, salgo bien cansado, entonces quiero aprender más, quiero más de ti, pero a la misma vez yo mismo no estoy enfocándome en lo tuyo. Y eso llevó a la monotonía, a la rutina, y hacer lo mismo para quedarme dormido. Entonces empecé a faltar, porque ya estaba viendo que no era algo que me estaba ayudando a crecer. Y decidí apartarme, no decidí apartarme, diría que poquito a poco fui decayendo hasta que me salí completamente. Y en estos 4 o 5 meses pues he ido, porque no te voy a negar que me he apartado al nivel de que no voy a ir nunca, tú me entiendes. Hay veces que me doy una vuelta un viernes cada 3 o 4 semanas, tú me entiendes, algo así. Y las veces que he ido he ido temprano. A veces no van ni 15 o 20 minutos de culto y ya yo me estoy yendo. ¿Y por qué? Porque, no sé, como que ya me acostumbré a lo que es la calle acá, lo que es afuera, lo que es la saliera, lo que es estar con los panas, lo que es hacer las cosas que hago, que se me hace difícil volver a lo que... Agarrar la rutina de... Exacto, a la rutina que yo tenía antes constante con el Señor. Y pues eso fue lo que diría yo que me llevó al... Así que básicamente apartarme. Tu rutina de vida, por ejemplo, el trabajo, no estaba jugando pelota, me acuerdo de mí. Estaba jugando también. Estabas bien, yo diría que bastante comprometido en la iglesia, con los jóvenes, qué sé yo. Exacto, Pues básicamente eso como que te quemó y Eso así. creo que, según lo que me contaste, te fuiste muy duro contigo mismo por las veces, ¿verdad?, que te quedaste dormido y que se yo, Exacto, normal y eso pues te llevó básicamente a poco a poco enfriarte hasta que te... Exacto. Ok. Esa es mi situación. Ok, está bien. Entonces, ¿qué diferencia en tu vida hay ahora desde que te apartaste? ¿Qué diferencia hay? Mucha, pa. De verdad que se ha notado mi cambio. No solamente porque yo mismo lo he notado, sino que mis familiares, mis propios padres lo han notado, que al punto de que discusiones, oraciones sin cesar de parte de mami, ¿me entiendes? Pero ha habido un cambio brutal. Verdad, pero ¿qué te dicen tu papá? ¿Qué sabes? Si se puede saber. Bueno, ahora mismo pues estoy haciendo obviamente cosas indebidas, las cuales pues no me gustaría indagar en ellas. Claro. Pero obviamente yo llegué al punto en el que ¿para qué esconder? ¿Sabes? A mí no me gusta ser hipócrita con nadie. Claro. Mis padres están conscientes de las cosas que yo hago, porque yo personalmente se las he dicho. ¿Sabes? Llegó al punto en el cual tuve que tener una pequeña conversación con mi padre. Y cuando ocurrió eso, pues ahí lo solté. ¿Sabes? Le solté todo, rencores, cosas que hacía que dejé de hacer por estar en el evangelio, las cuales hago hoy día de nuevo. Y pues sí. Básicamente eso es lo que... Esa es la situación con tus padres. La preocupación de los padres, ¿tú me entiendes? O sea, por más viejo que tú seas, tú siempre vas a seguir siendo el nene o la nena de papá y mamá. ¿Tú me de unos buenos padres, eso es así. Y sabes, ver que de la noche a la mañana tu hijo, de estar metido en la iglesia siempre, de no salir para las discos, de no salir para ningún lado, de no estar por ahí rempleteando, ¿tú me entiendes? Y ver que de la noche a la mañana
saber que tu hijo hace esto, hace lo otro, y que él mismo te lo diga, eso duele. Pero como te dije, ¿sabes? ¿Para qué esconder? Si como quiera lo estoy haciendo. Y aquel que está allá arriba está viendo, ¿sabes? Nada pasa por ese visto del hombre, eso. Y nada, sí, eso es mi situación en el hogar, pero he visto el respeto de mis padres, ¿sabes? Ellos han aceptado lo que estoy haciendo, ya, ¿sabes? Tienen en su mente que él es nuestro hijo, vive en nuestro techo, pero a la hora de la verdad, ¿sabes? Él es adulto, él hace lo suyo, ¿tú me entiendes? Yo te respeto, pero obviamente no estoy de acuerdo con que lo hagas, porque tú no eres así. Y personalmente, ¿cómo tú te sientes con la diferencia, por ejemplo? O sea, tú tenías un estilo de vida, ¿verdad? Cuando ibas a la iglesia, tenías un estilo de vida ahora que no está. O sea, tu sentir acerca de lo que está pasando, de cómo lo que estás haciendo, obviamente que es consciente, ¿me entiendes? De lo que estás haciendo. ¿Cómo tú, en tu interior, ¿verdad? ¿Cómo tú manejas eso? Nacho, yo batallo con muchas cosas ahora mismo ¿verdad? Hoy día. Las cuales no tenía problemas cuando estaba en la iglesia. Pero como te dije, han habido muchos cambios en mí que yo digo, ¿por qué? ¿Sabes? De la noche a la mañana. ¿Y el por qué es contigo mismo o con Dios? ¿Cómo es? Él es conmigo mismo, te soy honesto, y a la misma vez cosas mías personales con el Señor. Claro. Que yo estoy consciente de la contestación correcta, el porqué de lo que yo tengo duda con el Señor. Pero mi ignorancia y mi inmadurez espiritual me dicen, eso es así porque esto es así, ¿tú me entiendes? Estoy como en una batalla. Pero que no es fácil tú estar fuera de los caminos, en verdad. Muchas cosas empiezan a cambiar, mucha gente se comienza a alejar, amistades nuevas comienzan a entrar, las cuales no son de beneficio para tu vida. Comienzas a hacer cosas que tú decías, ¿por qué yo hago esto? Y comienzas a hacer cosas que sabes que te lastiman espiritualmente, físicamente, emocionalmente, pero como no te importa o te gusta como se siente o como es el momento, que tú dices, sabes, no me importa, vamos a hacerlo, voy allá. Pero llega un momento que, como te dije, es algo monótono y uno se aburre. Yo creo que jamás y nunca es lo mismo la vida normal de un apartado a la vida normal de una persona que básicamente nunca ¿sabes? Parafraseó la verdad, pero no la conoció así como la conociste tú, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, mi ejemplo, o sea, yo antes de yo convertirme fuerte, pues yo hacía lo que hacía, fumaba, hacía 20.000 cosas lo que hacía, y yo no tenía como esa conciencia. ¿Por qué? Porque en donde yo vengo, pues eso es lo que estaba bien, ¿me entiendes? Pero cuando me convertí, obviamente pasé por todo esto, hubo un cambio chéverón, pero ¿qué pasa? Que yo también tuve un momento que me aparté. Yo llegué aquí en el 2011 apartado de Puerto Rico, pero allá era distinto, que creo que es lo que estás pasando, ¿me entiendes? Yo conocía la verdad, yo conocía lo que es correcto. ¿Y qué pasa? Que yo hacía las cosas y es lo que estás diciendo tú, ¿me entiendes? Pero yo sé que eso está mal. ¿Por qué lo hago? Sí, exacto, entiendo esa parte. Y nada, y duele, porque uno tiene ese... Yo cuando hago mis cosas, cuando, ¿verdad? Estoy con los panas, la fumadera, cuando estoy en las discos, en el bailoteo, cuando estoy haciendo mis cosas, ¿sabes? Yo tengo la convicción aquí detrás de la cabeza. Yo siento que Dios está parado en los míos mirándome como que, ¿en serio? ¿Tú me entiendes? Yo sé que, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Yo me pongo en la mente eso, porque lo siento. Yo sé que, ¿sabes? Que el Señor me está tirando las cuerdas, ven acá, pero yo sigo cortándolas cada vez. Entonces sé que cada vez que estoy haciendo algo indebido, yo sé que el Señor me está mirando, porque yo tengo temor de Dios. Pero como te dije, mi madurez espiritual y mi madurez personal, como humano que soy, me llevan a pensar, ok, no me importa, no me interesa. Claro. Voy a seguir haciéndolo porque me gusta y porque,
¿sabes? Está bueno lo que estoy haciendo, Claro, entre comillas. claro, claro. Ok. Ok, entiendes. Pero a pesar de eso, a pesar de todo, ¿sabes? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Sabes? Ahora que tú estás así, ¿quién es Dios para ti? ¿Sabes? ¿Qué lugar ocupa en tu mente, en tu corazón, en lo que tú eres? Esa pregunta está fuerte, ¿no? Está fuerte. Mira, vuelvo y te repito, papá, Dios para mí es todo. A lo mejor la vida que yo estoy llevando ahora mismo no es evidente lo que digo, pero tú sabes, Dios me entiende. Dios sabe por lo que yo estoy pasando ahora y Dios sabe lo que yo siento por él, porque a pesar de que yo estoy apartado, ¿sabes? Yo en las mañanas, a veces de camino para el trabajo, tengo mis conversaciones con él, ¿sabes? Les presento mis dudas, mis preguntas, el por qué, ¿sabe? Por qué las cosas son así. Pero, yo sé que hay un Dios, ¿sabes? Yo lo viví, tuve experiencias con el Señor, tuve sueños, recibí palabras, pude escuchar, tuve mi intimidad con el Señor y Dios para mí es primero, como digo. Aunque la gente diga, pero ¿por qué tú hablas de Dios? ¿Por qué tú hablas de Jesús? Y mírate, si tú estás fumando, si tú estás yendo para los discos, si tú estás haciendo esto, no vas a la iglesia. Mira, a mí no me interesa lo que digan los demás. Yo siempre he sido una persona que las opiniones de la gente me entran por un oído y me salen por el otro. Y yo estoy consciente y tengo firme en mi corazón que Dios es primero, aunque Tus actos sean mi contrarios. acto exacto. Pero es como te digo, yo no necesito que tú entiendas lo que yo estoy pasando. Yo necesito que Él entienda. Y Él entiende. Y yo sé que Él entiende antes de que esto pasara, antes de que yo le diga mis preocupaciones, antes de que yo le diga todo lo que yo esté pasando en este momento de mi vida, en estos 5 meses, todo lo que ha pasado en estos 5 meses, porque, bueno, estos 5 meses han sido duros, brother. Y aunque no lo parezca, porque estoy aquí, estoy allá, estoy en el vacilón, pero, mano, cuando uno llega a la casa o está en el carro solo, de camino para la casa o algo, uno se pone pensativo, como que contra, si yo estuviese en los caminos del Señor, que donde yo estuviese ahora, en vez de estar saliendo de una disco, en vez de estar saliendo de ver una mujer, en vez de estar saliendo de haber fumado con pana, ¿tú me entiendes? So, yo digo que el Señor, Él es primero en mi vida, pa. De verdad, Él es primero en mi vida. Aunque lo que yo esté haciendo o mis actos no sean la evidencia de que el Señor es primero para mí. Pero el Señor sabe que yo lo amo con todo mi corazón y que yo tengo fe. Y yo, en verdad, yo sé que yo voy a volver a los caminos del Señor y voy a volver más fuerte que nunca. Pero en estos momentos, como yo estoy, pues estoy tratando de mantenerlo, ¿sabes? Al paso, suavecito. Pero que sí, yo digo y sé que el Señor, ¿sabes? Es primero en mi vida, ¿sabes? Yo, a pesar, como te dije, a pesar de que yo esté apartado, que no está haciendo las cosas correctamente, cada vez que a mí me ocurre algo bueno o malo, yo sé que es propósito de Dios y yo sé que hay alguna enseñanza, hay algo que el Señor me quiere dejar saber o enseñarme para yo poder madurar y en cierta manera volver a encaminarme en lo que eran los caminos del Señor. Pero sí, Dios en mi corazón es primero y en mi vida. Perfecto. Última pregunta. Esta es la que te había dicho, que esta es la pregunta que este es el punchline. Que va a ser igual para todos. Sí, que para todas las futuras entrevistas que tenga, Ok. es importante usarla. Okay. Pregunta final. ¿Qué es esa única cosa que te hará volver a los caminos de Dios? O sea, yo obviamente digo cosas, pero no es algo en especial. Para ti, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué puede ser? ¿Qué debe pasar en tu vida que tú digas, no, bueno, ya, ahora sí? Ya, che. Pues mira, te puedo decir 2 cosas. Una es que estas preguntas, estas dudas que yo tengo profundamente en mi corazón, las cuales le he entregado y he puesto en las manos de Dios en oración, me gustaría recibir una contestación
de eso. De eso específicamente que nadie sabe, Ok. que solamente Dios y yo. Ok. Me gustaría que con todo y eso, que esas preguntas y esas dudas sean contestadas, porque la palabra dice que clama a mí y yo te responderé. So, yo creo firmemente en eso y yo sé que el Señor en el momento apropiado, Él va a suplir con esa contestación. Y si ese no fuese el caso en este presente, en el cual yo tuviese dudas o preguntas para el Señor, me gustaría tener una experiencia mía personal con Dios. Y cuando te digo experiencia es no recibir una palabra, ¿sabes? No tener un sueño, no like. Yo quiero llegar a un nivel, a un nivel de convicción. Exacto, y de un nivel alto en cuestión de experiencia con el Señor. Tú sabes que hay personas las cuales tienen experiencias con el Señor a través de un sueño o en algo. Pero yo quiero recibir algo directo de Dios, ¿sabes? Tener algo directamente con Él. Ya sea escucharlo a Él audiblemente, algo que yo diga contra, like, ya es tiempo, ¿sabes? Ya es tiempo de regresar a casa, porque esto no es lo mío, ¿sabes? Alguna experiencia y no me gustaría que fuera una experiencia así en carne, como, ¿sabes? Como estas experiencias que han tenido personas las cuales han estado al borde de la muerte y han visto o han hablado con el Señor, ¿sabes? Yo no quiero eso, porque ya eso crea un cierto miedo en uno, como que diantre, estoy pidiendo esto, entonces ahora voy a estrellarme en un carro y cuando esté de camino por el hospital voy a estar hablando con esto. No, yo no quiero eso. Yo quiero algo sencillo, algo en paz con ¿sabes? Con el Señor, que yo pueda conversar con Él uno a uno, algo así yo quiero. Cuestión de que cualquier pregunta que yo tenga, yo le pueda decir, Dios, mira, está pasando esto y esto, y yo quiero saber por qué, pero directo Él y yo. Sí, no que yo le pida eso a Dios y que te diga lo que tienes que decir tú a mí. Exacto, sí. Yo quiero algo directo con Él. Eso es lo que yo digo. Okay. Bueno. Eso es lo que yo diría que si pasara hoy mismo, en la noche, hoy mismo regreso regreso, porque como te dije, ya esta vida, son 5 meses nada más que llevo apartado, pero en cierta manera ya me estoy aburriendo. Okay. O sea, no es que diantre, voy a estar aquí toda la vida porque me gusta, porque como te dije, desde que estoy apartado han habido cambios en mi vida para mal, no para bien. Y yo sé por qué lo digo. Claro. Porque mientras yo estuve en el Evangelio, ¿sabes? No es que la vida era color de rosa, pero sé que todo era seguro. Y ahora que estoy apartado, ocurren cosas las cuales yo digo, ¿por qué? ¿Sabes? Si yo no estuviese aquí ahora mismo, no hubiese sucedido tal cosa, no hubiese pasado esto, no entiendes? Eso es lo que de esto, pero como te dije, yo voy a volver. Yo voy a volver para la otra banda. Nada, bro, mira, en verdad que espero te haya sentido cómodo, mano. Yo te había dicho a ti que yo no quería que esto fuera ahí viene el sermón o algo así, no, simplemente eran preguntas que tú contestaras y yo creo que son preguntas que de alguna forma u otra a ti personalmente te pueden hacer pensar y qué sé yo, que ese es mi objetivo, ¿me entiendes? Pero papi, gracias, y a pesar de tu concepto, tu opinión, que respeto todo, bro, de verdad, te espero de este lado.